Me gustaría a mí comenzar haciéndoles recordar que el título de mi participación es Las crónicas coloniales y el inicio del colapso demográfico de la población andina, la epidemia de la viruela 1524-1528. Y quisiera comenzar comentándoles un poco acerca sobre qué son las crónicas coloniales. En el inicio de la presentación del día de hoy se comentó la importancia de las fuentes históricas. Yo tendría que aunarme a este planteamiento previo, porque si queremos dedicarnos a desarrollar alguna investigación histórica, o si como docentes también están interesados en poder difundir algún conocimiento histórico, es necesario que se tenga algún conocimiento previo de las fuentes. Las fuentes son la materia prima, por decir de alguna manera, del historiador, en este caso las fuentes documentales, siendo muy irrestrictos a la metodología de la historia, en que se va a basar o en que el historiador basa sus argumentos, ¿no? En este caso, cuando hablamos de las crónicas coloniales, nos estamos refiriendo a un conjunto de documentos manuscritos de una época determinada. Estamos hablando de los siglos XVI y XVII principalmente, que fueron desarrollados en un contexto en particular, que es el primer contexto históricamente hablando, se podría decir, que repercute como un espacio de investigación. Estamos hablando del contexto de la invasión española de los Andes, en donde países como la Argentina o como el Perú se vieron inmersos dentro de una situación de impacto social, económico, cultural, político y también religioso. Partiendo de esta primera idea, tenemos que tener entonces en consideración que las crónicas coloniales son un conjunto de documentos manuscritos elaborados por testigos de este acontecimiento, por los propios conquistadores en primera instancia, como también personajes, autoridades, pobladores locales, provenientes, por ejemplo, de este primer proceso de mestizaje. Y aquí el primer ejemplo que quizá ustedes pueden tener en su memoria es el clásico ejemplo del Inca Garcilaso de la Vega, producto de este proceso de interacción cultural que se desarrolló desde mediados del siglo XVI hacia adelante, en donde tenemos diversos matices en torno a la elaboración de este tipo de fuente, pues, que son las crónicas. Partiendo de esto, entonces, es necesario reflexionar muy brevemente desde un aspecto ya teórico sobre esta colección documental, y debemos recordar, por ejemplo, lo que nos dicen autores como Lidia Fossa, que es lingüista peruana, especialista sobre este tipo de temas, en donde ella nos señala que, cito, describen las crónicas, cito, describen un conjunto de acontecimientos que siguen una secuencia de hechos considerados históricos desarrollados en un determinado contexto, espacio y tiempo, ordenados bajo un patrón cronológico generalmente. Estos son documentos, manuscritos coloniales que albergan diversos textos de diferente tipología documental, como crónicas, cartas, relaciones e informaciones. Fin de cita. Esta reflexión de la autora, de Lidia Fossa, es muy interesante porque nos ayuda a comprender, en primera instancia, lo que muchos historiadores, en este caso peruanos, desarrollaron a partir de lo que vendría a ser las investigaciones en torno a la historia del mundo andino. Puedo mencionar algunos ejemplos como María Rostorowski, Franklin Pease, por mencionarles algunos casos, que ellos utilizaron para sus reflexiones este tipo de documentos, que fueron las crónicas. Y para Lidia Fossa, desde su especialidad como lingüista, ella lo que plantea es que hay que tener en consideración, en primera instancia, la característica de su tipología. Cuando nosotros hacemos referencia a las crónicas, en la historiografía tradicional, sobre todo de mediados del siglo XX, se ha hecho referencia a las crónicas como un mismo tipo de documento. Actualmente tenemos en claro que no, que cuando hacemos referencia a las crónicas se está mencionando, por ejemplo, a las crónicas propiamente dichas, pero también a otro tipo de documentos, como la autora señala, que son las cartas, relaciones e informaciones. Son estos tipos de documentos que se van a elaborar en el transcurso desde el arribo de los españoles al espacio andino hasta lo que vendría a ser las primeras décadas de lo que más adelante va a ser como el virreinato del Perú. Entonces estamos hablando de, como lo señaló Raúl Porras Barrenechea, la primera colección documental
que los historiadores tienen o como acceso informativo para desarrollar un tipo de investigación histórica determinada. Estamos hablando que la historia, por ejemplo, si queremos hablar en este caso del contexto peruano, se iniciaría desde la configuración de lo que vendría a ser el desarrollo de este tipo de documentos. Si que nosotros nos ceñimos a lo que vendría a ser una historia más tradicional, en la historiografía se menciona como, por ejemplo, una historia más positivista, pero en otras palabras, lo que se debería tener acá en consideración, para no teorizar mucho, es el aspecto que para estudiar el mundo andino son fundamentales las crónicas como un elemento que podemos acceder a una información de ese contexto. Sin embargo, estudiar el mundo andino mediante las crónicas nos obligan a tener una metodología dinámica en torno a lo que, por ejemplo, en las ciencias sociales se denomina la interdisciplinariedad. Y esto al principio, cuando se empezó a iniciar este ciclo de conferencias con la presentación, me di cuenta que podemos contar también aquí con algunos colegas de otras especialidades. Y para poder hacer este ejemplo con el caso de las crónicas coloniales, justamente no solamente los historiadores se han evocado a poder analizar este tipo de colección documental, sino también tenemos que otros especialistas, por ejemplo, lingüistas y literatos, han desarrollado investigaciones en torno a este tipo de fuentes, porque hay muchos elementos que son necesarios que sean analizados por otras especialidades. Por ejemplo, la existencia de una gran cantidad de vocablos de lenguas nativas o lenguas locales, por no decir vocablos quechua, porque, por ejemplo, actualmente las investigaciones del lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, profesor de la Católica, nos dan pistas de que crónicas como la de Juan Díez de Betanzos o la crónica de Guamán Puma de Ayala contienen vocablos no quechua, sino vocablos de la lengua puquina. Entonces, aquí tenemos elementos muy interesantes que debemos tener en consideración en torno a aspectos que caracterizan a este tipo de fuentes. Sin irme muy allá entonces, lo que tenemos que tener en cuenta de estas crónicas coloniales es que estamos hablando de un conjunto de tipos de documentos que van a ser elaborados por personajes cruciales. Y esta vendría a ser la siguiente parte que me gustaría comentarles a cada uno de ustedes. Las crónicas coloniales, ¿por quiénes fueron elaboradas? ¿Quiénes fueron sus autores? En primera instancia, lo que tenemos que tener en consideración es que los primeros autores, que son los famosos cronistas de la conquista o del descubrimiento, como los clasificó Raúl Porras Barrenechea, son justamente los propios conquistadores, los españoles que llegaron desde 1531 hacia adelante, 1531, 1532, sobre todo lo que es el contexto en el encuentro en Cajamarca en 1532, y hasta 1534 y 35 se va a elaborar este conjunto de crónicas, que son las que se les denominan como crónicas del descubrimiento y de la conquista. En esta sección de las crónicas tenemos a personajes importantes como Cristóbal de Mena, Hernando Pizarro, que es el hermano de Francisco Pizarro, va a escribir una carta dirigida al rey. También van a estar los que cumplen la función de secretarios de Francisco Pizarro, quien es el que encabeza, en los documentos se les denomina Francisco Pizarro como el gobernador, como el responsable de la campaña, de la empresa de la conquista, y sus secretarios también van a escribir, a diferencia de Hernán Cortés, que es la cabeza de la conquista, en lo que va a ser más adelante Nueva España, en lo que era México. Francisco Pizarro no va a escribir él mismo lo que se podría denominar como diarios o documentación in situ de su propia autoría, más bien por medio de Francisco Pizarro, porque él es el que va a dar el aval de escribir crónicas. En este caso tenemos la crónica de Pedro Sancho de la Hoz, que al final de esta crónica el propio Francisco Pizarro va a dar prueba fidedigna de lo que está escrito ahí, ¿no? Entonces tenemos a sus dos secretarios, Francisco de Jerez y Pedro Sancho de la Hoz, que también son cronistas de la conquista. Y así por enumerar algunos otros, ¿no? Más adelante, cuando vamos a desarrollar el tema de la epidemia,
la viruela, vamos a poder ver a estos personajes que se les está mencionando a cada uno de ustedes. ¿Hay problemas del audio? ¿O está bien No, todo? yo estoy escuchando bien. Yo estoy escuchando bien. Juan, ¿estás escuchando? Te escucho perfecto, ¿sí? Sí, quizá. Ok, Perfecto. Quizás sea un problema particular del equipo de esta alumna, ¿sí? ok, ok. Bueno, como les estaba mencionando entonces, esta es la primera sección de las crónicas, que son parte de los propios conquistadores que van a arribar en los primeros años del contexto de la conquista. Y más adelante vamos a tener las primeras crónicas de Indias, como las denomina Raúl Porras Barrenechea. Ojo, esta clasificación es en base a dos historiadores, a Raúl Porras Barrenechea y a Franklin Pease, que son, se podría decir, los dos más grandes estudiosos de esta clasificación de las crónicas que se tiene en la historiografía actual, como también hay algunos otros autores interesantes, como Le Villiers, por ejemplo, la propia Lidia Fossa actualmente, ¿no? En la otra sección que les estaba mencionando tenemos a los cronistas de Indias, que son Fernández de Oviedo, López de Gómara y Bartolomé de las Casas. En este caso, Bartolomé de las Casas es uno de los cronistas más importantes, más interesantes, pues porque justamente gracias a él se va a tener el impacto del discurso en torno a la defensa de los derechos de la población nativa, la población local, del indio, como se le denominaba en las crónicas. Y ese impacto se va a ver en muchos cronistas más adelante a partir del desarrollo de estos planteamientos que se van a desarrollar sobre todo en el contexto de la península ibérica en aquel periodo. Más adelante tenemos lo que van a ser los cronistas de las guerras civiles. Como bien deberíamos tener en consideración, en esta coyuntura de la llegada de los españoles a los Andes, se va a desarrollar no solamente el enfrentamiento entre la empresa de la conquista, los españoles, con Francisco Pizarro a la cabeza, contra la nobleza inca, en este caso contra la facción de Atahualpa, y después más adelante contra quienes lideraban la resistencia en el Cusco, con Manco Inca a la cabeza, sino que también se van a desarrollar enfrentamientos internos entre los mismos españoles, que son las famosas guerras civiles, que la van a encabezar los Pizarro contra los pizarristas y los almagristas. Y dentro de esta coyuntura, estos cronistas van a informar lo que va a ocurrir en torno a este contexto de enfrentamiento entre los españoles. Y en este conjunto de cronistas, el que va a resaltar sin lugar a dudas es Pedro Cieza de León, ¿no? Por la cantidad de información que nos brinda. Hay una información muy detallada, por ejemplo, en el aspecto geográfico y religioso, que particularmente es de mi interés en torno a los temas de investigación que estoy desarrollando, y en donde Pedro Cieza de León es actualmente reconocido como uno de los cronistas que sirven de eje o de directriz para poder plantearse algunos derroteros temáticos en torno a la historia, por ejemplo, del Tahuantinsuyo, ¿no? Ojo, para cuando uno quiere analizar las crónicas coloniales, uno no puede detenerse solo en un cronista, en este caso en una sola crónica. Uno tiene que cruzar la información en torno a, si es necesario, a la mayoría de las crónicas existentes que contienen algún tema que uno quiere analizar, y uno no puede detenerse solamente en un cronista, ¿no? Uno tiene que contrastar mucho la información y ya en unos minutos les voy a comentar por qué. Otros cronistas de las guerras civiles tenemos a Agustín de Zárate, tenemos a Benzoni, a Borregán, por mencionar algunos. Zárate va a ser interesante porque él va a ser uno de los primeros de aquel momento que va a mencionarnos también información sobre el aspecto religioso. Hay que tener en consideración que cuando ya estamos nosotros acercándonos a los cronistas en torno a la clasificación de antes del Virrey Toledo, durante el Virrey Toledo y posterior al Virrey Toledo, ya vamos a empezar a tener información relacionada, por ejemplo, a la organización político-social del Tahuantinsuyo y al aspecto religioso también, que es uno de los elementos que mayor interés han desarrollado en los historiadores, particularmente hablando sobre todo la historia, lo que se denomina la historia del Tahuantinsuyo, la historia de los incas, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros pasamos a la siguiente etapa de estas crónicas, tenemos la clasificación que va a estar directamente relacionada con el Virrey Toledo, porque va a haber un antes y un después durante el gobierno del Virrey Toledo.
en torno a lo que a lo que se considera como el factor político de la instauración del virreinato del Perú. Sin detenernos mucho en este aspecto, lo que hay que tener en consideración que en esta coyuntura vamos a tener interesantes cronistas que nos van a producir también literatura que va a contener información histórica y que para nosotros es de mucha utilidad. Y, por ejemplo, para Raúl Porras Barrenechea, los pretoledanos van a estar conformados por Juan Díez de Betanzos, Bartolomé de Segovia y Hernando de Santillán. Los dos primeros, Betanzos y Segovia, han sido cronistas que nosotros hemos analizado también en nuestro ciclo de conferencias que el profesor Daniel les mencionó al inicio, y que ellos van a tener ya una directa, uno puede dejar notar en estas crónicas ya una preocupación por el factor de la religiosidad inca, por ejemplo, ¿no? Betanzos va a ser también lengua, que significa traductor del quechua al español, va a saber entonces el quechua. Betanzos va a tener un acceso también a la nobleza inca, porque se va a casar con una descendiente de la nobleza inca, y Bartolomé de Segovia va a tener una directa relación con la alta jerarquía de los conquistadores, en este caso no solamente con los Almagro, sino también con las empresas, de las campañas de instauración de ciudades que va a él participar en el norte, ¿no? Como ven, son varios personajes, tenemos varios cronistas y por ende tenemos una rica, un rico conjunto documental de crónicas, ¿no? Porque cada uno de estos han escrito sus crónicas y en la actualidad tenemos acceso a este tipo de fuentes. Ya durante la coyuntura de Toledo, para ir cerrando esta parte de clasificación, que es quizá la parte más compleja, pero necesaria tener en consideración, tenemos en torno al virrey Toledo, según Porras Barrenechea, a cronistas como Pedro Sarmiento de Gamboa, Polo Ondergardo, Cristóbal de Molina y José de Acosta. Estos cronistas también son muy reconocidos, desde Polo Ondergardo, que va a llegar a ser corregidor del Cusco, va a tener una directa injerencia en todo lo que vendría a ser el desarrollo de la extirpación de idolatrías en el Perú. Y Pedro Sarmiento de Gamboa va a tener una directa relación con el propio virrey, va a acceder a una fuente informativa muy rica, que son, por ejemplo, los orejones del Cusco, miembros de la alta jerarquía de la nobleza cusqueña, y que eso se va a ver plasmado en su crónica de Sarmiento de Gamboa. Roberto Levillier es el que va a editar su crónica, es una muy buena edición que se ha elaborado. Y Cristóbal de Molina, por ejemplo, fue un clérigo que vivió un buen tiempo en el Cusco y que tuvo un directo interés por el factor religioso de la ciudad del Cusco en torno a los cultos incas que se desarrollaban a mediados del siglo XVI. Como post-toledanos ya tenemos al Inca Garcilaso de la Vega, Cabello de Balboa, Fray Mantir de Murúa, Diego de Montesinos, Bernabé Cobo, entre otros. Ya para finalizar, Porras Barrenechea las denomina como las crónicas andinas. Tenemos ahí a Huamán Pomar Ayala, a Tito Cusi Yupanqui y a Santa Cruz Pachacuti. Entonces, para poder resumir este aspecto, lo que podemos ver es que la clasificación de las crónicas, que si bien es una clasificación temática y cronológica, nos puede servir a poder tener diversos matices en torno al estudio de este tipo de fuentes. Si bien tenemos que tener en consideración, como Franklin Peace lo señala, no solamente el factor del contenido temático de cada crónica, sino también el aspecto biográfico de sus autores, porque cada autor va a tener una injerencia directa o indirecta con la coyuntura en que se va a escribir esta crónica. La mayoría de crónicas van a tener un destinatario o van a tener una finalidad, entonces hay que tener en consideración todos estos aspectos preliminares al momento de desarrollar una investigación en base a este tipo de documentos, ¿no? Bueno, esto sería entonces la primera parte en torno a las crónicas coloniales. ¿Hay algún aspecto que les quería comentar antes de pasar a la siguiente parte? Bueno, lo que podría añadirles era el aspecto de que si bien las crónicas coloniales son una colección de documentos manuscritos de mediados del siglo XVI hasta el siglo XVII, tenemos que tener en cuenta que no son la única documentación histórica de este periodo, porque sobre todo desde fines del siglo XVI, con la instauración de las instituciones coloniales, se va a producir diversa documentación.
Por ejemplo, la propia institución de la extirpación de idolatrías va a desarrollar lo que son las famosas visitas. Vamos a tener causas eclesiásticas en donde vamos a tener una abundante información sobre los cultos locales en jurisdicciones, por ejemplo, como Huarochirí, como la zona norte del Perú. Huarochirí es la zona de la Sierra de Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí el historiador de este contexto, en este caso desde fines del siglo XVI e inicios del XVII, puede cruzar la información de estos documentos con las crónicas, ¿no? Hay se podría decir, esta metodología, y uno de las pruebas de esta forma de investigar es justamente los aportes que se han ido desarrollando desde las últimas décadas del siglo XX en la actualidad, como es la etnohistoria andina peruana, que justamente ha tenido como principal interés no solamente analizar las crónicas, sino hacer un contraste con otro tipo de documentos coloniales, como son probanzas, visitas, testamentos, por mencionarles unos ejemplos, ¿no? Bueno, dentro entonces de esta característica metodológica en torno al análisis de este tipo de fuente histórica, que son las crónicas coloniales, lo que hay que tener entonces en consideración es que uno de los, a ver, la coyuntura actualmente en que estamos pasando todos nosotros ha llevado a muchos historiadores en la actualidad a repensar muchos contextos similares, o coyunturas similares, mejor dicho, en torno al factor de las enfermedades, ¿no? Uno puede ver en el exterior, hay muchos estudios, muchos simposios que se están desarrollando en torno, por ejemplo, al impacto de la peste negra en Europa, en Asia, cuáles son más bien no tanto estudiar el factor propio de la enfermedad, sino estudiar cuáles han sido los resultados de la sociedad, en términos en cómo la sociedad ha respondido a esta crisis, ¿no? Y poder encontrar algunas pautas que nos puedan ser de utilidad en la actualidad, en el sentido de poder analizar la coyuntura actual mirando el pasado, ¿no? Creo que este es uno de los factores que, por ejemplo, en la teoría de la historia de McLodge nos ha ayudado para poder tener una directriz en torno a la investigación histórica, mirar la historia desde el presente y no desde el pasado. Por consiguiente, teniendo esta primera preocupación en torno a lo que está ocurriendo en la actualidad, nos vamos a preguntar un poco, de una manera muy preliminar, sobre el colapso demográfico o el inicio del colapso demográfico de la población andina a partir de la epidemia de la viruela en los años 1524 y 1528. Justamente como les estaba comentando al principio, el análisis de esta temática previa lo vamos a desarrollar a partir de la revisión de crónicas. Y la primera noción que vamos a tener en consideración es justamente que en el contexto de la conquista, el arribo de los españoles en 1531, por ejemplo, a la bahía de San Mateo, lo que es actualmente la costa del sur de Ecuador, cronistas como Cristóbal de Mena y Diego de Trujillo van a señalar la existencia de una enfermedad que adolecía a la población local de Coaque, que es una ciudad actualmente de la zona sur de Ecuador. Del poblado costeño, perdón, de Ecuador, y que ya se va a tener primeros indicios de la existencia de impactos epidemiológicos en la zona andina. Creo que hay ahí alguien con su micrófono prendido. Rocío Belén González, por favor, si puede desactivar su micrófono. Bueno, como les estaba comentando, este primer indicio sobre el impacto de una enfermedad en el espacio andino va a ser continuado con los demás cronistas. Cuando uno revisa más crónicas en esta coyuntura, en el contexto del espacio andino, uno va a encontrarse con referencias similares a la existencia de enfermedades. Estamos hablando en 1531, pero las referencias obviamente se están señalando a rezago de estas enfermedades. Estamos hablando entonces de enfermedades
que aparece. Por favor, los micrófonos. Rocío Belén, por favor, apaga tu micrófono. Rocío. Bueno, Profe, disculpe. dale, no hay problema. Adelante. Dale. Profe, disculpe, usted en la aplicación de Zoom tiene la posibilidad de desactivar todos los audios, así no se interrumpe. Ahí lo desactiva todos. Le piden en todo caso que Manuel active su micrófono nuevamente para poder avanzar. Ok, perfecto. Bueno, como les estaba comentando, estas primeras referencias en torno a la documentación, en este caso de las crónicas que vamos a empezar a analizar, van a señalar la existencia de un impacto de una enfermedad en el espacio andino. En este caso, la referencia estaría relacionada a la enfermedad de la viruela, lo que más adelante el historiador norteamericano Noble David Cook va a señalar como la primera epidemia de la viruela. Justamente él va a plantear este límite cronológico de los años de 1524 y 1528, como el contexto cronológico del impacto de esta enfermedad que justamente va a tener alguna referencia documental en estas crónicas, ¿no? Más adelante, cronistas como Pedro Sarmiento de Gamboa, Fray Martín de Murúa, Pedro Cieza de León, Pedro Pizarro, Betanzos y el propio Guamán Pop Madayala van a mencionar lo que ya cronistas de la conquista, que les mencioné al principio, han señalado como la existencia de esta enfermedad en el espacio andino en los primeros años que estaba forjándose no el tercer viaje, sino el segundo viaje de Pizarro. Entonces, vamos a empezar a hacer un análisis de un contexto para la historia del Tahuantinsuyo muy interesante, que es particularmente de mi interés, que vendría a ser los últimos años del gobierno del Inca Huayna Cápac. Porque justamente en este contexto histórico de la historia de los incas se va a tener la referencia del impacto de esta epidemia de la viruela, o mejor dicho, para ser más exactos, de el inicio del arribo de esta enfermedad y cómo va a empezar a trastocar a la demografía local, a la demografía de la población andina, lo que va a originar lo que el historiador Noble David Cook va a señalar como el inicio del colapso demográfico de la población andina, ¿no? Aquí me gustaría hacer un paréntesis muy breve, que es que cuando vamos a analizar este contexto histórico en particular, estamos analizando estamos analizando la primera mitad del siglo XVI, inicios del siglo XVI. Es un contexto en donde quizá algunos historiadores se han permitido plantear algunos límites cronológicos exactos. Me estoy refiriendo a señalar años, inclusive a veces es un poco, a veces no, o sea, particularmente podría señalarles de que es un poco difícil señalar algunos años de manera exacta, salvo algunos casos que uno puede encontrar algún apoyo, algún aspecto comparativo, como por ejemplo, como les dije anteriormente, los viajes de Pizarro, que sí se tiene por documentación los años en donde se empezaron a desarrollar el primer, el segundo y el tercer viaje, el arribo en 1532, por ejemplo, a lo que vendría a ser las costas de Tumbes, en lo que es el norte de Perú, y después el encuentro en Cajamarca en 1532 con el Inca Atahualpa, también en Perú. Entonces, estos años uno puede cruzar la información con algunos indicios que nos van a dejar los cronistas en su literatura. Pero tenemos que tener en cuenta que igual son años en donde en la historiografía se puede utilizar la palabra como chirca o como acompañar los años con un signo de interrogación, porque a veces es un poco complicado estipular fijamente un año determinado sobre un hecho histórico que ha ocurrido, sobre todo en estas primeras décadas del siglo XVI, ¿no? Bueno, ni qué decir el siglo XV y XIV del espacio andino, ¿no? Que es mucho más complicado hablar de una reflexión histórica, ¿no? Más bien creo que ahí los colegas arqueólogos son los que pueden desarrollar interpretaciones más interesantes a partir de otro tipo de fuente, ¿no? Ahí entra lo que les mencioné al principio, la importancia de la investigación interdisciplinaria, ¿no? El enfoque multidisciplinario, el apoyo de otras disciplinas para este tipo de temáticas de investigación, ¿no? Bueno, entonces, luego de haberles dicho este pequeño paréntesis que me imagino que va a generar quizá algún debate, que es lo más importante, creo que, de estas reflexiones.
vamos a analizar un poco la coyuntura del factor demográfico del espacio andino. Como les mencioné, el historiador norteamericano Noble David Cook señaló que a partir de estas primeras referencias históricas, lo que va a ocurrir desde el registro del impacto de la enfermedad de la viruela hasta 1560 es que la población local va a descender del 30 al 50% aproximadamente. Entonces, lo que uno va a tener aquí como principal premisa es que va a haber un descenso notorio, importante de la población local, de un aproximado de entre 30 al 50%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en consideración? Que a partir de la tercera década del siglo XVI se desarrollaron diversas enfermedades en la región andina. La que estamos hablando el día de hoy es sobre la viruela, de 1524 al 28, pero se tiene también registro en las crónicas de otro tipo de enfermedades, como el sarampión, en 1561-33, la tifus y peste neumónica en 1546, catarro, influenza, sarampión y viruelas nuevamente en el 57 y 58, según Cook. Particularmente para nosotros lo que nos interesa es las referencias históricas en las crónicas que hay sobre la primera epidemia de la viruela. Y ineludiblemente lo que nosotros tenemos que hacer referencia es a la muerte del Inca Huayna Cápac, porque en el contexto del impacto de la epidemia de la viruela en los Andes, la historiografía lo ha relacionado en torno a que el Inca va a caer enfermo producto de esta enfermedad y la posibilidad de que el Inca haya muerto mediante la viruela, ¿no? En la actualidad hay investigaciones muy interesantes que se han apoyado en torno a documentación, por ejemplo, de la etnia Chachapoya, una etnia en la zona norte de la Amazonía peruana, que más bien propone un motivo diferente de la muerte del Inca. Si bien creo que ahorita no es el momento de analizar este aspecto, sí es importante tener en consideración que no vamos nosotros a plantear que la viruela fue el factor definitivo de la muerte del Inca. Lo que sí vamos a plantear es que hay referencias en las crónicas que señalan que el Inca cayó enfermo del impacto de esta epidemia de la viruela. Nos vamos a detener ahí. Me parece interesante hacer aclarar algunos puntos que si gustan lo podemos ahondar más adelante con alguna pregunta o comentario si desean, ¿no? Entonces, yendo más adelante, hay una referencia, por ejemplo, de Miguel Cabello de Balboa y del propio Pedro Sarmiento de Gamboa que señalan, cito, supo el Inca Huayna Cápac cómo en el Cusco había gran pestilencia, de que eran muertos sus gobernadores Apu Ilaquita, que era su tío, y Auquito Painga, que era su hermano, y su hermana Mamacoca, con otros muchos parientes suyos, fin de cita. Aquí tenemos una referencia de que ya en el Cusco, el Inca Huayna Cápac sabía que en la ciudad inca más importante ya había llegado la enfermedad. O sea, se estaba desarrollando el impacto de esta epidemia, posiblemente de la viruela. Más adelante, como les estaba mencionando entonces, van a haber cronistas de la conquista, como Cristóbal de Mena, que estuvo presente en el encuentro en Cajamarca con Atahualpa, Diego de Trujillo, que fue uno de los de la Isla del Gallo también. Van a mencionar esta enfermedad que va a haber referencia, por ejemplo, en la ciudad de Coaque, en Ecuador. Entonces, deteniéndonos con el caso del Inca Huayna Cápac, que es el caso más interesante, vamos a tener algunas referencias de otras fuentes, perdón, como por ejemplo la crónica de Juan Díez de Betanzos. Hay que recordar que Betanzos va a tener acceso a la nobleza inca por medio de su esposa, y va a él tener nociones de la lengua quechua por su función que él tenía como lengua. Entonces nos da un mayor acercamiento a la cultura inca propiamente dicho a partir de estas capacidades que tuvo Betanzos, ¿no? Y en su Suma y Narración de los Incas, que es el nombre de su crónica, él señala que se encontraba el Inca en Quito, el Inca Huayna Cápac, luego de haber alcanzado la victoria contra los Carangui en Yaguarcocha, que es una etnia ecuatoriana, logrando el control de las etnias y macroetnias del extremo norte del Chinchaysuyo, lo que es actualmente Ecuador y parte de Colombia. El Inca cayó víctima de una enfermedad, posiblemente la viruela, y cito, dice Betanzos, la cual le quitó el juicio y entendimiento y dióle una sarna y lepra que le puso muy debilitado. Fin de cita. Aquí nos vamos ya encontrando con algunas referencias de no solamente la enfermedad, sino algunos matices de esta, o algunas referencias de otros tipos de enfermedades que van a ser similares a la viruela.
Entonces, esto es lo que muchos historiadores, como por ejemplo Teodoro Hampe, va a señalar que en este contexto histórico, la referencia a la viruela o a la sarna, a la lepra, va a ser un común denominador en torno a la información que nosotros podemos acceder en las crónicas, ¿no? Dejando de lado el aspecto del caso del Inca Huayna Cápac, lo que tenemos que tener en consideración que estas referencias, cuando uno empieza a compararlas con otros cronistas, uno va a notar una cierta coincidencia en torno a la existencia de estas enfermedades. Sin embargo, lo que tenemos actualmente es todavía la necesidad de comprobar esta información documental con los restos arqueológicos, con fuentes monumentales, ¿no? Es como, por ejemplo, algunos estudios tradicionales de la historiografía en torno al gran impacto del genocidio o el etnocidio, utilizando estas palabras de algunos historiadores que han acuñado, por ejemplo, para poder señalar el impacto de las guerras de la conquista que se desarrollaron en el espacio andino, producto de los españoles, pero que uno cuando realiza los resultados de investigaciones en el campo arqueológico, uno todavía no encuentra esta similitud en torno a lo que algunos historiadores plantean en sus investigaciones, ¿no? Entonces, la necesidad de poder avanzar en los análisis de este tipo de documentos, que son las crónicas, nos obliga a nosotros también tener en cuenta los avances de otras disciplinas, como son, particularmente les podría decir, la lingüística y la arqueología. Son estas dos disciplinas esenciales para poder enriquecer lo que los cronistas nos dicen en sus crónicas, ¿no? Y el caso, por ejemplo, del propio Inca Huayna Cápac es que actualmente no hemos encontrado el cuerpo. Entonces, al no encontrar el cuerpo, uno no puede encontrar una evidencia con los estudios científicos, con el avance de la ciencia actualmente, ¿no? En evidencia, por ejemplo, en el resto corpóreo de que hubo la existencia de esta enfermedad, en el impacto de la piel, etcétera, ¿no? Esto no es una novedad, esto ya lo ha analizado de una forma muy interesante el antropólogo Stefan Siemendorf en su artículo sobre la tesis de envenenamiento del Inca Huayna Cápac, en donde él señala que producto de la revisión de este tipo de documentos que les estaba mencionando de la etnia Chachapoyas, resulta de que el Inca fallece producto de un envenenamiento al consumir un brebaje. Esto no es una novedad, no lo que está planteando Siemendorf, claro que sí, o sea, sí es algo que marca una nueva interpretación de la muerte del Inca, pero el factor del envenenamiento no es una novedad para la historia del Tahuantinsuyo. Inclusive uno va a encontrar que el propio en Guamán Poma, uno encuentra cómo se va a hacer un ítem del castigo, en este caso de la jerarquía del Tahuantinsuyo, de cuando alguien quiere atentar contra el Inca o quiere envenenarlo. O sea, ya hay un castigo establecido según Guamán Poma en el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces esto nos da pie a poder tener en consideración que el factor del envenenamiento no era una novedad para los incas, ¿no? Y inclusive el propio Cacuchipa va a ser culpado de que va a envenenar, si no me equivoco, a Tupagualpa o a Toparpa, y vamos a tener muchos casos interesantes en el factor al envenenamiento, ¿no? Entonces, como pueden ver, el aspecto de la viruela va a estar inmersa dentro de situaciones que todavía forman parte de discusiones de la historiografía, ¿no? Y sería interesante que muchos colegas que les interese el aspecto de las enfermedades puedan también dedicarse a investigar sobre esta temática, ¿no? Lo que les estaba mencionando entonces, ya para ir culminando en esta última parte, es que estamos hablando de no solamente una información en el aspecto directo de la enfermedad, o sea, de la viruela, sino también vamos a encontrar algunos aspectos de lo que Franklin Pease señala como la característica más importante del Tahuantinsuyo, que era una macroetnia, un estado característico por ser un estado altamente ritual. O sea, la sociedad inca era una sociedad altamente ritual y creo que es una característica común de las sociedades andinas de la etapa prehispánica. Son sociedades altamente ritualizadas. Los sacrificios que se desarrollaban estaban inmersos dentro de un aparato ritual, no que los justificaba, sino que los legitimaba. Esto se puede comprender como, por ejemplo, la importancia de la noción del espacio y el tiempo, el cosmos. Hay muchos estudios interesantes del aspecto de la astronomía, por ejemplo, en donde uno puede tener en consideración
cómo el contexto para el mundo andino no solamente era la tierra, el mar, sino también era el cielo, y el cielo de noche inclusive. Entonces hay muchos análisis interesantes en torno a estos aspectos que nos dan pie a poder tener una comprensión diferente de lo que las fuentes nos están informando, ¿no? Y en el caso específico de la coyuntura del impacto de la enfermedad de la viruela, tenemos información mágico-religiosa sobre este asunto. Aquí, por ejemplo, les voy a leer esta parte. En aquel periodo surgieron diversos hechos mágicos religiosos en torno al Inca. Se menciona que Huayna Cápac se encontraba encerrado en sus aposentos en Quito, teniendo entre 9 a 3 días sin ingerir alimento alguno, mientras que entraron 3 pequeños indios, como enanos, diciéndole que lo venían a llamar. El Inca llamó a sus capitanes, y cuando llegaron a su aposento, los enanos desaparecieron. Entre tanto, el Inca dijo, cito, ¿qué es de esos enanos que me vinieron a llamar? Respondiéronle, no los hemos visto. Entonces, dijo Huayna Cápac, morir tengo luego del mal de las viruelas. Fin de cita. Esta cita es de Pedro Pizarro. Más adelante, lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que esta referencia guarda relación, por ejemplo, con los presagios del Inca Pachacute, quien había dicho, cito, que después de los días de aquel, su nieto Huayna Cápac habría Pachacuti, que significa la vuelta del mundo, fin de cita, según Betanzos. Entonces, el relato de la venida de los viracochas también, que nos señala Pedro Cieza de León y Guamán Poma de Ayala, e inclusive la posibilidad de que uno de los síntomas de la enfermedad que adolecía, descritos por las fuentes, eran las alucinaciones, producto de la viruela, vemos cómo esta información que está entremezclada con la enfermedad, en el contexto del arribo de los españoles y con el factor de lo mágico religioso, van a dar una existencia de un corpus sagrado relacionado a la alteración de un orden establecido desde su propia imagen, o sea, desde el propio Inca. Desde la enfermedad del Inca y la posterior muerte del Inca, esto va a significar la alteración de un status quo, en este caso que estaba amparado en lo sagrado para el Tahuantinsuyo. Si bien este es un aspecto quizá un poco complejo, lo que nos da pie a comprender es cuál es el impacto de la llegada de la enfermedad. No solamente estamos hablando de un colapso demográfico, como Noble David Cook señala, la descendencia notoria del nivel de la población natural, que estamos hablando que oscilaba la población andina a inicios del siglo XVI entre 7 a 8 millones de habitantes, y que producto de este impacto de las enfermedades, para 1560 se va a tener cerca de la disminución del 60% de la población, según las visitas a ciudades como Chupachos, Hananhuanca, el Valle de Yucay y Chucuito. Estas visitas que se van a desarrollar entre 1530 y 1560, vamos a saber que la disminución global de la población se va a dar a partir del 60% de la población que se tenía a inicios del siglo XVI. Estamos hablando entonces que la población andina se redujo a 2,5 millones de habitantes, como se estipula en el censo del virrey Marqués de Cañete a mediados del siglo XVI. Esto es interesante porque con la información de otro tipo de documentos podemos notar que el impacto de la conquista española tuvo una directa relación con el factor de las enfermedades. En este caso, cuando estamos hablando de la primera epidemia de la viruela, podemos ver que esta estaba directamente relacionada con un caso importante como fue la muerte del Inca Huayna Cápac. Sin embargo, no solamente podemos notar nosotros en las crónicas elementos relacionados ¿cómo podríamos decir acá? A los indicios de la existencia de esta epidemia de la viruela, sino también tenemos aquí información interesante sobre elementos sagrados, elementos mágicos religiosos, que particularmente considero que es fundamental para poder comprender el desarrollo de la historia del Tahuantinsuyo, que no es una historia lineal, es una historia cíclica, y que la construcción histórica en este caso de los incas, va a ser una construcción con un contenido mítico establecido que los cronistas van a recoger, y que muchos podemos pensar de que los mitos que se recogen no tienen información histórica, lo cual es un error. Más bien, ahí el historiador tiene que cruzar la información, por ejemplo, con trabajo etnográfico, con investigación arqueológica y también con los avances de la lingüística,
para poder recuperar alguna información histórica que pueden contener estos mitos, ¿no? Aquí para ir cerrando ya, aquí cuando se hace referencia en torno a la posible enfermedad de la viruela que va a obtener el Inca Huayna Cápac, a las alucinaciones o a la presencia, por ejemplo, de estos enanos, ¿no? Entre comillas, como señala Pedro Pizarro, uno puede comprender ahí cómo el entorno del Tahuantinsuyo estaba relacionado al factor de lo sagrado y cómo hubo un antes y un después con la muerte del Inca Huayna Cápac, y que justamente dentro de esta coyuntura del impacto de la enfermedad, como señala Noble David Cook, el impacto de la primera epidemia de la viruela entre 1524 y 1528, va a ser la misma coyuntura cronológica de la muerte del Inca, y que justamente pues, luego de un par de años del arribo de Francisco Pizarro y compañía, se va a desarrollar de una manera muy rápida o agilizada la conquista en sí del espacio andino, ¿no? Entonces, podemos aquí concluir de una manera muy breve. Como les mencioné al principio, esto es parte del desarrollo de una investigación más amplia y que necesita algunos planteamientos para poder aclarar algunos puntos en específico, pero lo que podríamos permitirnos en primera instancia concluir es que producto de una coyuntura del impacto de una epidemia como la viruela, hubieron algunos desencadenantes, hubieron algunas consecuencias, y una de las principales consecuencias es desestructurar el orden político del Tahuantinsuyo, en este caso a partir de la figura del Inca, comprendiendo que el Inca era un arquetipo que legitimaba el status quo del Tahuantinsuyo en sí. Entonces, según las investigaciones que se tienen hasta la actualidad, entre 1524 y 1528, se tiene registro de esta primera epidemia de la viruela, que si podemos hacer una comparación con lo que ocurrió en aquel momento y lo que ocurrió o lo que nos está ocurriendo en la actualidad, ocasionó algunos estragos, ocasionó pérdidas importantes de humanas, pero que también brindó, como plantea el propio Noble David Cook, oportunidad a poder reestructurar algunas instituciones, reestructurar el control de la población producto de este descenso, ¿no? Sin dejar de lado lo que vendría a ser algunos aciertos y desaciertos producto de la implantación del sistema colonial. Lo que tenemos que tener en consideración que sí fue un factor determinante el impacto de esta primera epidemia de la viruela para el desarrollo de la conquista del Tahuantinsuyo, que se va a iniciar desde 1532 hacia adelante, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Emanuel, por la presentación de esta conferencia. Y ahora vamos a iniciar un tiempo de preguntas, las cuales pueden ser o generadas a través del chat, o si no, también pueden activar el micrófono y realizarle algunas preguntas, digamos, que les pueden surgir, ¿no? En primer lugar, una pregunta que me nace a mí y que tiene que ver con el aspecto metodológico de la investigación particularmente es si tu enfoque metodológico está relacionado con la historia o con la etnohistoria que las mencionaste anteriormente. Bueno, en mi caso, yo me estoy enfocando, metodológicamente hablando, de investigación en torno a la etnohistoria andina. Si bien mi formación es como historiador, yo me estoy apoyando en otro tipo de fuentes también, como algunas fuentes monumentales, por ejemplo, lo que es la revisión de queros coloniales, estos vasos sagrados incas, los queros, que tienen también iconografía, que nos dan también información, como por ejemplo la iconografía que nos deja Omán Poma de Ayala en su crónica muy conocida, con todos sus dibujos. Igual los queros nos dan una iconografía gráfica, ¿no? Bueno, iconografía gráfica, es redundante eso, ¿no? Pero eso nos permite me permite poder contrastar la información documental, la información textual que uno tiene en las crónicas, ¿no? También hay contrasto con información, por ejemplo, en la lingüística. Como mencioné, uno de los autores más representativos es Rodolfo Serrón Palomino, en torno a los avances sobre la lengua puquina, donde permite también poder analizar desde otro ángulo algunas definiciones de elementos importantes en torno, por ejemplo, a los incas, ¿no? Para mencionar solamente un ejemplo, ¿no? El Coricancha, que es el templo inca más importante, que se encuentra en la ciudad del Cusco,
según Rodolfo Cerrón Palomino, vendría a ser el templo del dios del rayo, por la definición puquina de la voz cori. Entonces, te da pie a poder reinterpretar un elemento, se podría decir para la escenografía quizá clásico del Coricancha, porque hay una directa relación con el culto al dios rayo y el culto a las momias incas, que es el tema de investigación al que yo me estoy evocando. Entonces, el Coricancha era el templo en donde las momias incas, luego de la reforma que va a desarrollar Pachacútec, el Inca Pachacútec, van a estar ubicadas ahí en el templo del Coricancha. Entonces, esta relación, ¿cómo podríamos decir? Etimológica, de alguna manera, producto del Puquina, del Coricancha como templo del dios del rayo, nos da pie a poder certificar lo que Betanzo señala como la reforma o la solarización del Tahuantinsuyo que desarrolló Pachacútec, y esto lo plantea claramente en su historiografía Franklin Pease, producto del culto a los incas, ¿no? El culto a los ancestros, y esto es interesante, ¿no? Por eso que creo que es fundamental hacer este análisis interdisciplinario, ¿no? Sí, resulta muy interesante todo el bagaje, digamos, de crónicas que se han ido sucediendo de lo que es la conquista y que nos permiten a nosotros realizar una aproximación de ese momento particularmente, ¿no? Yo quería aportar, bueno, que Ana María Lorandi y Ríos también escribieron sobre las fuentes coloniales. Ellas también van haciendo toda una cronología, digamos, respecto a las fuentes, ¿no? Habla sobre las crónicas del descubrimiento, la de conquista particularmente, ¿no? Interesante. En este caso. Y desde tu punto de vista, ¿qué tipo de cuidados debemos tener los historiadores o en todo caso aquellos que pretendan hacer etnohistoria respecto al tipo de respecto al tipo de fuentes, ¿no? En este caso hablando de las crónicas, dado que estas tienen un carácter eurocéntrico, están digamos, en algún sentido escritas con un objetivo en particular, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del investigador, ¿cuáles son los reparos que se deben tener respecto a ese tipo de fuentes? Bueno, particularmente creo que para iniciar una revisión o una lectura en torno a la necesidad de poder desarrollar una investigación histórica de este tipo de fuentes de las crónicas, creo que hay que acceder a la crónica en sí. Ahora en la actualidad, por la situación de que muchos hemos estado en un gran periodo de tiempo en cuarentena, o que igual lo que se recomienda ahora es estar bueno, no hay acceso a los archivos, si no me equivoco, es muy complicado. Lo que sí hay es a lo que vendría a ser a las colecciones digitales, ¿no? Y hay muchas crónicas que se encuentran ahora digitalizadas en formato digital, o sea, se encuentran ahora de manera digital. Para mencionarles un ejemplo, la extensa carta de Guamán Poma de Ayala, que es la nueva crónica de buen gobierno, se encuentra digitalizada, la original, y que uno como historiador necesita acceder al documento original si hay esa posibilidad, ¿no? Sin embargo, si uno gasta esta posibilidad y no es posible acceder a la crónica en sí, entonces uno tiene la posibilidad de acceder a diversos estudios, a ediciones de crónicas de historiadores, literatos o lingüistas reconocidos, para poder uno analizar, por ejemplo, las transcripciones paleográficas de estas crónicas con estudios preliminares que acompañan estas ediciones. Esto es fundamental porque te da pie a poder tener una base de análisis de este tipo de documentos acompañándote con el especialista, ¿no? No ciñéndote a lo que plantea, obviamente, el especialista, sino apoyándote, ¿no? Y a partir de esto uno puede desarrollar sus investigaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estas ediciones lo interesante es que contienen estudios preliminares, contienen pie de páginas, muchas de estas, donde el editor o la editora va a añadir alguna información adicional interesante, y también muchos de estos contienen glosarios, vocabularios, y que esto es interesante porque es necesario comprender la toponimia de los vocablos, no solamente quechua, sino de lenguas naturales que van a formar parte de la literatura de estas crónicas, ¿no? Por otro lado, lo que hay que tener en consideración es que, como tú bien señalaste, cada cronista tiene un interés de por medio. Algunos han escrito cartas dirigidas al rey, otros han escrito bajo los ojos del propio Francisco Pizarro. Entonces, muchos de esos han tenido algún interés político, económico, que era parte de la coyuntura en aquel momento. Estamos hablando de una etapa de transición en que se elaboraron estas crónicas, ¿no? Analizar la conquista desde un factor social nos permite señalar que estamos analizando una etapa de transición de un modelo específico, en este caso relacionado al gobierno del Tahuantinsuyo en sí,
a otro tipo de modelo, que estamos hablando de la instauración de lo que más adelante, desde 1570, va a ser el virreinato del Perú, ¿no? Entonces, esta transición de cerca de 3 a 4 décadas nos permite a nosotros tener en consideración que va a haber un intercambio muy interesante, pero también complejo, de intereses de por medio, no solamente entre españoles, sino también españoles con miembros de la nobleza inca, no solamente la nobleza inca, sino también de la nobleza de otras etnias que van a estar en contra del poder inca. Entonces, esto nos obliga a quienes queremos revisar las crónicas a tener un mayor detenimiento, ¿no?, con la información que vamos encontrando. Creo que sería un error descartar de por sí a las crónicas como fuentes históricas, pero sería un mayor error no tener en consideración estos aspectos preliminares al momento de analizarlas, ¿no? Creo que es importante tener en consideración esto porque quizá las crónicas son una colección documental un poco más difícil en comparación, por ejemplo, a documentos propiamente coloniales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de causas civiles, causas criminales, ¿no? Estamos hablando de una literatura, y esto es parte de todo un gran debate en torno a la historiografía, ¿no? Si las crónicas son o no son fuentes, ¿no? Considero que sí son fuentes, pero que hay que tener en consideración una etapa importante que toda fuente tiene que tener, ¿no?, que es la crítica documental, ¿no? Y la crónica sí, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y esto ya no es una novedad, ¿no? Ya hay historiadores que han señalado muy bien esto, ¿no? Desde el propio Porras Barrenechea, por mencionar un ejemplo, ¿no? Sí, respecto a ese tema hay una pregunta de Mari que dice, supongo que a lo largo de la historia debieron aparecer materiales de varios cronistas, dice, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo determinan su veracidad? En alguna oportunidad leí el trabajo de Martin Parsinen, ¿no?, que él tiene un capítulo sobre fuentes, donde habla sobre los plagios que uno puede encontrar en diferentes tipos de textos, digamos, particularmente, ¿no? Quizás esta pregunta resulta como muy interesante. Y bueno, retomando lo que vos decís, Emanuel, no hay que descartar, digamos, las crónicas como fuentes, porque son, digamos, en todo caso fuentes. Lo que hay que tener, digamos, son los reparos heurísticos que corresponden, ¿no?, en principio. Entonces, la pregunta de ella es, ¿cómo determinan su veracidad? Sí, es una pregunta interesante y que, bueno, es parte de todo el debate que tú también debes estar presente, saber sobre este aspecto, ¿no? Que en la historiografía, sobre todo cuando uno inicia a poder revisar este tipo de crónicas, y sobre todo si uno quiere dedicarse ya en la investigación histórica, tiene que un poquito empaparse de toda la producción de ensayos, artículos, de estos debates por ejemplo, desde aspectos de hispanistas e indigenistas, tenía también una influencia política en una coyuntura muy interesante como fueron mediados del siglo XX hacia adelante. Entonces, creo que no hay que dejar de lado absolutamente nada de estos aspectos porque forman aportes historiográficos de su propio contexto. Es necesario tener una lectura previa de estos debates, estos planteamientos, y que justamente ahí uno puede denotar que hay algunos cronistas que son considerados como que tienen mayor información desde el factor indigenista o andino, o andinista. Algunos estudiosos consideran, por ejemplo, a Guamán Poma como uno de los cronistas más indigenistas, ¿no? Guamán Poma, que se podría decir que actualmente él es ayacuchano, de la sierra característica del Perú, pero Guamán Poma, cuando uno analiza el contenido de su crónica, uno encuentra que él te está ofreciendo un discurso de su propia concepción de lo que él se siente como católico, pero también como indígena. Uno encuentra ahí la historia, por ejemplo, de los papas, la influencia de una historia occidental y también del mundo andino. Encuentra mucha información andina, eso sí, pero también el elemento principal de su extensa carta, que es la Nueva Crónica de Buen Gobierno, uno puede encontrar ahí que él lo que está criticando es personas de cargos específicos de la institución del virreinato y de la iglesia, ¿no? Como son, por ejemplo, si no me equivoco, los corregidores, si no me equivoco. Pero no critica la autoridad del virrey, no critica la autoridad del papa, no critica su fe en Dios, el Dios católico. Entonces, y tampoco deja de lado sus creencias locales, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros podemos denotar es que
probar la fidelidad del contenido informativo de cada crónica creo que es producto del procedimiento heurístico, que es parte de la metodología de análisis de la crítica, en este caso del documento, ¿no? La pregunta es, ¿cómo uno prueba contrastando la información? Hay mucha información en este caso que nos puede dejar notar como plagio, pero bueno, plagio es una denominación más contemporánea a nosotros, ¿no? Hablar del siglo XVI es algo muy común que bueno, hubo lo que vendría a ser un cruce de información constante. Es posible, a ver, para mencionar unos ejemplos, es posible que Bartolomé de las Casas haya accedido a la crónica de Bartolomé de Segovia y que no menciona a Bartolomé de Segovia. Hay una autora que señala que sí lo menciona, ¿no? Que es la que ha editado la crónica de Bartolomé de Segovia, que la tuvimos como invitada en Crónicas y los Andes. Y entonces ahí es una novedad porque al mencionarlo, ahí tú te certificas de la posibilidad de plagio, ¿no? Pero lo que señala ella más bien que no, que es posible que Bartolomé de Segovia haya enviado su crónica para que se informara Bartolomé de las Casas y éste utilice la información de su crónica para añadir a sus futuros escritos, como así lo hizo. El propio Inca Garcilaso de la Vega va a apoyarse de importantes cronistas y en su biblioteca uno lo puede certificar que sí se apoyó de importantes cronistas. Hay esta interesante comparación entre los dos crónicas que van a contener información iconográfica, que son la de Guamán Poma y la de Fray Martín de Moroa. Ambos van a tener estos dibujos muy característicos, estas ilustraciones, pero que la diferencia que las de Fray Martín de Buduga, su códice, van a ser ilustraciones a color, ¿no? Y las de Guamán Poma de Ayala no. Entonces, pero uno puede percatarse de la similitud de ambas ilustraciones, ¿no? Y el propio Guamán Poma de Ayala lo que le critica a Fray Martín de Murúa es justamente eso, ¿no? Creo que hasta la posibilidad de quitarle la esposa a Guamán Poma, ¿no? Entonces, hay estos, ¿cómo se podría decir? Hay estas interacciones entre los autores, entre los cronistas, que es parte del contexto, como les estaba mencionando al inicio, porque cada uno de estos van a tener algún interés por medio con la alta jerarquía, en este caso de los encomenderos, de los que van a ser gobernadores y después el propio virreinato del Perú, ¿no? Entonces, en sus escritos uno puede denotar ahí mucho cruce de información, muchos plagios también, y lo que en la actualidad tenemos de este tipo de documentos, por eso que es quizá muy, muy apasionante en particular de las crónicas, es que muchas crónicas se encuentran aún extraviadas. No sabemos en qué biblioteca personal están, creo que casi ninguna está en un archivo, son muy pocas, algunas están en bibliotecas privadas, en alguna universidad, algunas están en colecciones privadas, entonces hay mucho trabajo de archivo por realizar en torno a estas crónicas, porque muchas de estas están extraviadas, ¿no? Te menciono un ejemplo, Polo Entregardo es uno de los más grandes, no solamente cronista, sino es muy erudito en torno a la formación jurídica que él va a tener y en torno a la sapiencia sobre la religiosidad inca en el Cusco, como al tener el cargo de corregidor en el Cusco, y muchos de sus documentos siguen extraviados, tenemos muy pocos, entonces ahí hay una información que sin lugar a dudas nos va a ser de mucha utilidad, ¿no? Creo que tener la certeza de la fidelidad de cada crónica depende del análisis y el cruce de información que uno puede denotar, ¿no? Al final, la referencia que uno va a hacer sobre alguna argumentación que va a plantear en su investigación tiene que estar siempre señalando sobre qué cronista uno está basando esta información, ¿no? Y igual, como la historia es así, particularmente creo que cuando uno se plantea la parte teórica de la historia como que no es una ley, no es una verdad escrita en piedra, sino que es parte del proceso de interpretación del historiador. Esto te ayuda a poder tener una noción básica para poder analizar estas crónicas, ¿no? Que las crónicas son reinterpretables y también son parte de responde a cada contexto, ¿no? Muy bien, vamos por las dos últimas preguntas. Una es fue elaborada por Rocío Aybar. Dice, yo quería preguntar respecto a la diversidad de fuentes que tomaste. Si luego de leerlas, revisarlas, haces catarsis sobre ellas, dice, consultaste lo que procesaste e interpretaste con algún otro profesional, ya sea del área de historia u otra área, y claro, si te ha servido la perspectiva de otro profesional. En todo caso, me imagino que la pregunta gira en torno a las influencias que de repente un investigador puede tener
¿no? Respecto a una corriente de investigación en particular, ¿no? Sí, es una pregunta muy bonita, la verdad. Me agradezco mucho la pregunta. Bueno, yo ahorita hace pocos años acabé la universidad del pregrado de la especialidad de Historia. Ahorita, como les mencioné al principio, estoy ya finalizando mi tesis de licenciatura. Lo que les comenté ahora es una parte pequeña de uno de los subcapítulos de la misma y que justamente ha sido parte de presentaciones en congresos, en discusiones con mis asesores o también con algunos otros colegas que también han analizado lo que he ido presentando y que contrastando con los antecedentes historiográficos del tema, ¿no? Uno en el proyecto de investigación que desarrolla tiene la obligación, metodológicamente hablando, de hacer un balance historiográfico sobre todos los estudios que se han desarrollado hasta la fecha sobre el tema que uno quiere analizar, ¿no? Particularmente añadiría sobre algunos temas que están directamente relacionados con el objeto de estudio que uno quiere dar respuesta, porque al fin y al cabo es una problemática que uno quiere dar respuesta. Entonces, para ir respondiendo de manera directa, podría mencionar la influencia, en este caso, de mi asesor, el doctor Guillermo Koch, que él es historiador y arqueólogo, también tiene una maestría en antropología, y que como etnohistoriador en formación, él lo que me brinda es justamente enriquecer la metodología de investigación, ¿no? O sea, no solamente es analizarlo desde el propio punto de vista histórico, o sea, estamos hablando de análisis de la historiografía, de la fuente, en este caso documental, sino también contrastar con fuentes monumentales en la arqueología, los avances en la lingüística, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso hay un apoyo también de otros especialistas, está, como les mencioné, el de mi asesor, pero también el apoyo en la historiografía son de muchos de los autores que les he mencionado el día de hoy, ¿no? Para poder aconsejarles quizá a los que estén interesados sobre el estudio de la historia del Tahuantinsuyo o sobre todo de lo que hemos hablado el día de hoy, la primera mitad del siglo XVI en los Andes. En la etnohistoria andina peruana se reconoce mucho los estudios de María Rostorowski y de Franklin Pease. Yo creo que estos dos historiadores son una base fundamental para poder analizar este contexto histórico en particular. Sin embargo, uno puede también contrastar con otros especialistas. Mencioné a la lingüista, a la literata, Lidia Fossa. Ella también hace estudios andinos, ella se dedica a analizar a los cronistas. Tiene su proyecto también que es Glosas Croniquenses, que ahí uno puede encontrar un glosario sobre muchas crónicas en donde uno puede acceder a la definición de cada palabra quechua o palabra de lengua local andina sobre el contenido de cada crónica, en donde te permite a ti poder ayudarte, ¿no? Me ha permitido a mí como herramienta de investigación también poder apoyarme al desarrollar mis argumentaciones, ¿no? Y sí, sin lugar a dudas, cuando realizo este tipo de investigación, tengo que contrastar bueno, se supone que yo ya he contrastado con estas investigaciones, ¿no? Para poder desarrollar lo que se supone que la investigación histórica tiene que lograr, que es un aporte, ¿no? A la historiografía, ¿no? Bueno, hay una pregunta de Ernesto Mamani que pregunta sobre, bueno, dice respecto al envenenamiento, ¿fueron actos morales y éticos o fue por costumbre religiosa durante la baja demográfica? Y pregunta él, algo que es bien interesante, dice, actualmente, ¿qué instituciones están investigando sobre el tema, ¿no? Y en este sentido, estoy viendo que uno de los que son miembros del comité organizador de este Congreso Internacional, que es muy interesante, lo mágico religioso en los Andes, muerte, hechicería y evangelización. Creo que tiene mucho que ver con ese aspecto, ¿no? Me parece la pregunta. Sí, a ver, lo mencionas. Primero lo que mencionaste al final, ¿no? Justamente de este Congreso Internacional, lo mágico religioso en los Andes, muerte, hechicería, evangelización, siglos XVI y XVIII, es la actividad que estamos desarrollando bianualmente en Yuyarkuni, que es el grupo de estudios históricos el cual coordino, que está conformado por colegas historiadores y de otras disciplinas como literatura, y que uno de los temas que nos evocamos nosotros en la investigación es justamente el estudio del mundo andino de los siglos XVI y XVII, teniendo una principal injerencia al factor de la religiosidad andina en general. Y ahí nosotros nos evocamos mucho en lo que es el análisis de las crónicas y las fuentes documentales del siglo XVI en general, ¿no? Como les mencioné al principio, ¿no? Las visitas, probanzas,
testamentos, causas civiles, causas criminales, etcétera, ¿no? Que tienen información directa del factor religioso, ¿no? Y ahí lo que nosotros desarrollamos es justamente estos espacios de debate, de diálogo, de intercambio de investigaciones como el vuestro, como el de ahora, de este ciclo de conferencias, para poder enriquecer justamente las investigaciones que estamos desarrollando, ¿no? Creo que la única forma en que uno puede poner en tela en análisis, en la crítica de las investigaciones, es la que se está aperturando el día de hoy, ¿no? En ciclos de conferencias, porque algún estudio previo que uno ha podido alcanzar, desarrollar, no puede tener la validación necesaria si no es puesto a crítica, ¿no? Si no es puesto a análisis. Y que a nosotros, los que nos dedicamos a la investigación, nos es de mucha utilidad y es necesario. Y, por ejemplo, nuestros asesores nos obligan a que se desarrolle este tipo de espacios para que el trabajo de investigación tenga otras perspectivas, tengan otros comentarios y se vaya enriqueciendo poco a poco, ¿no? Entonces, y respondiendo a la pregunta sobre el envenenamiento, me voy a apoyar a lo que señaló Stefan Smidernoff, que es este antropólogo alemán que les comenté al principio, que él señala que el contexto del envenenamiento se entiende a partir del enfrentamiento que ya va a desarrollar Huayna Cápac, que va a liderar Huayna Cápac en los últimos años de su gobierno, en las etnias y macroetnias de la zona norte de Chinchaysuyo. Estamos hablando de los Chachapoya, estamos hablando de los Cañari, estamos hablando de los Cayambi Carangi, en la zona norte, lo que es actualmente la zona de Amazonas y también Cañari, Carangi, Cayambi y la zona de Ecuador, y que se van a caracterizar por ser etnias que no van a estar conformes con el sometimiento al dominio inca. Van a estar entonces disconformes, van a desarrollar revueltas, hay mucha información en las crónicas sobre las famosas revueltas de los Chachapoya, y que va a haber una directa o indirecta relación en torno a los sacerdotes o a un sacerdote en particular Chachapoya con el Inca Huayna Cápac, que va a tener un factor curativo, y que más adelante este sacerdote va a tener una injerencia en torno a su posible envenenamiento, ¿no? Va a elaborar un brebaje y se lo va a enviar al Inca, porque el Inca, según las fuentes, cae enfermo, como les mencioné, producto de posiblemente de la viruela, y que con este brebaje este Inca se iba a sanar, ¿no? Lo que pasó fue que cayó posiblemente envenenado, según esta documentación colonial de Chachapoya, y que luego cae muerto el Inca y que también cayó envenenado su hijo, Inca Urco, que era posiblemente el sucesor. Entonces, ¿cómo uno certifica este hecho histórico? Uno encuentra, es cierto, esto encuentra como un capitán del Inca, si no me equivoco, Coyatupa o Coyatopa, según algunos cronistas va variando el nombre, Coyatupa, va a dirigirse automáticamente a la zona de Chachapoya para poder asesinar a este sacerdote, pero ese sacerdote ya se había suicidado, ¿no? Entonces, ahí uno encuentra lo que les mencioné al principio, como Guamán Poma nos informa que ya se había decretado cómo va a ser el castigo si en caso hay un atentado en contra del Inca por envenenamiento, y que cuando uno analiza la información sobre este soldado Coyatopa, lo que hizo, ahí encuentras tú que encaja estos lineamientos previos, ¿no? Entonces uno puede comprender cómo Coyatopa iba a cumplir su misión de asesinar al posible asesino del Inca, pero que le encuentra ya suicidado, ¿no? Entonces Coyatopa luego vuelve y va a ser el encargado de ingresar con el cuerpo del Inca Huayna Cápac al Cusco. Entonces, esta tesis, el envenenamiento, es la que también en mi tesis me apoyo para explicar la muerte del Inca. Es una tesis que, si nos ceñimos a la metodología de análisis de la fuente, es una tesis mucho más probable que la tesis de la muerte por viruela del Inca Huayna Cápac. Pero esto no descarta que el Inca haya caído enfermo producto de la epidemia de la viruela, como hablamos anteriormente, ¿no? Pero como les digo, esto es parte de la investigación que se está desarrollando en la actualidad, ¿no? Sí, es la última ya, Emanuel, y te dejamos ya agradeciendo, ¿no?, toda esta posibilidad de poder enriquecernos respecto a todo ese periodo, digamos, del cual en parte, en mi caso, desconocía, ¿no? Entonces, la última pregunta dice, ¿cuál sería la hipótesis de que el cuerpo del Inca, que posiblemente haya muerto por la enfermedad de la viruela, nunca haya aparecido? Y esa también está relacionada con la otra, ¿se sabe qué se hicieron con los cuerpos? Bueno, ahí habría que distinguir si son los cuerpos de los incas o los otros cuerpos, ¿no? En ese caso, no sé, la pregunta que hace Arturo, ¿no? Pero bueno, vayamos a la hipótesis en todo caso, ¿no? Okay. Sí, bueno, si se podría desarrollar, se podría mencionar como quizá
se fue muy notorio en mi explicación que el factor religioso es uno de los más de mi interés. Ok, de los incas, Arturo, está bien. Es que justamente uno de los elementos sagrados más importantes, por no decirles el más importante, es el cuerpo del inca. O sea, el cuerpo va a materializar el culto de los incas difuntos, en este caso, no solamente según la documentación, que en este caso las crónicas uno encuentra abundante información sobre la importancia del culto a las momias incas, sino también cuando uno contrasta la información con alguna evidencia arqueológica. No estamos hablando de evidencia, obviamente, de los cuerpos de los incas propiamente dicho, porque ninguna momia de estos incas que se ha mencionado, como Pachacute, Huayna Cápac, por mencionar los más característicos, porque Tupac Ica Yupanqui, que es el papá de Huayna Cápac e hijo de Pachacútec, su momia fue destruida por completo por los soldados, por los capitanes de Atahualpa, producto de un escarnio en contra del linaje de Huáscar, porque la descendencia de Huáscar tenía una directa relación de parentesco con la panaca de Tupac Yupanqui. Y esto es muy interesante porque nos da pie a poder comprender cómo se estructuraba políticamente el Tahuantinsuyo, ¿no? Y esto es algo complejo porque tendríamos que analizar el factor de la dualidad, por ejemplo, y no quedarnos con esta relación típica de los 14 incas que nos enseñan, por ejemplo, acá en la educación de nivel básico, ¿no? Dejando esto de lado, lo interesante aquí es que el factor del cuerpo sirve como un elemento de establecer un tipo de orden, en este caso amparado en lo sagrado. Esto es justamente lo que estoy desarrollando en mi tesis de licenciatura, y que algunos estudiosos como la historiadora Gabriela Ramos ha desarrollado en investigaciones, sobre todo en torno a la historia de la muerte y conversión en los Andes. Hay un libro, y también hace un mes, creo, poco menos de 2 meses, se ha publicado un libro sobre la historia del cuerpo y enfermedades en el mundo andino, y que uno puede ahí darse cuenta de que uno de los elementos de análisis para comprender esta coyuntura del establecimiento del sistema del virreinato peruano es justamente analizar el cuerpo del indio, y en este caso no cualquier indio, sino el indio de la alta jerarquía que era el inca, ¿no? Viéndolo desde la mirada occidental, porque al final, como mencionaste tú, Daniel, la mirada occidental la vamos a ver en las crónicas, no en su totalidad, pero en una mayoría, ¿no? Entonces, hay que tener una especial, un especial cuidado, porque nos vamos a tocar con un aparato mental o un imaginario colectivo occidental cuando los cronistas van a empezar a reflexionar sobre algunos aspectos, por ejemplo, religiosos, ¿no? Cuando te quieren explicar lo que es el más allá, o la concepción de la vida más allá de la muerte para los incas, van a utilizar algunos paralelismos conceptuales del imaginario occidental, sobre todo los rezagos de fines de la Edad Media, y lo que es esta influencia directa con el cristianismo, ¿no? Y aquí uno puede dejar notar la importancia del cuerpo en torno al culto a los incas difuntos. ¿Por qué? Porque los incas eran embalsamados. Cuando morían, formaban parte de todo un desarrollo de un ritual de culto. En primera instancia, ni bien muere, los rituales funerarios, y después de un año, el famoso ritual de Purucaya, que es, según el arqueólogo Peter Kaulik, el ritual que va a legitimar al sucesor y a deificar al inca difunto, o sea, su papá. O sea, el sucesor se legitima mediante la conversión de una deidad de su padre, en este caso su padre ya embalsamado, ¿no? Entonces, las momias van a formar parte de todo un aparato legitimador en torno al inca que está vigente, al inca de turno, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa con estos cuerpos? Pues justamente van a formar parte del aparato de gobierno del Tahuantinsuyo, o sea, bajo los intereses de la nobleza inca, o sea, las panacas, y también en torno a las creencias del imaginario, en este caso mágico-religioso de los incas, el inca mismo no moría, era un arquetipo que estaba vivo, un arquetipo que si bien su cuerpo estaba embalsamado, pero seguía viviendo, seguía teniendo tierra, seguía teniendo su servicio a cargo, seguía siéndole rendido culto, según la arqueóloga Alicia Alonso, se le rendía culto diariamente en la plaza Huacaipata, que es la plaza central del Cusco. Entonces tenemos aquí que, particularmente en el caso de Huayna Cápac, su cuerpo va a tener una importante injerencia con la posibilidad para los españoles y sobre todo para la iglesia de poder desestructurar el sistema político del Tahuantinsuyo en el Cusco. Era inevitable o era imposible desestructurar esto y establecer, por ejemplo, las políticas de evangelización de la iglesia
en los pobladores locales del Cusco sin desestructurar o sin destruir este culto a las momias incas, ¿no? Entonces, Polo Ondregardo, justamente, como se mencionó, uno de los cronistas más importantes, sobre todo de mediados del siglo XVI, va a ser el encargado de encontrar estos cuerpos. Él encuentra las momias y va a enviar las más representativas a Lima. Va a traerlas aquí a Lima, se va a enviar el cuerpo de Pachacute y el cuerpo de Huayna Cápac, se va a enviar el cuerpo de Mama Ogllo, que es la madre de Huayna Cápac. Si no me equivoco, se envía las cenizas de Tupac Yupanqui. Esto ya es una información que no está muy clara al cruzar la información de cerca de 6, 7 cronistas. Pero lo que tenemos es que hay 2 incas importantes que sus cuerpos van a llegar a Lima. La pregunta es ¿por qué los envía a Lima? Porque Lima es el nuevo espacio de poder del sistema virreinal. Entonces, y se está, se podría decir, desarraigando, extirpando, la palabra correcta para la época es extirpando, del contexto sagrado más importante del Tahuantinsuyo, que era el Cusco. Y se está trayendo las momias a Lima y se trajo al Hospital Real de San Andrés. Y el último registro documental que se tiene de la perduración de estas momias en el hospital es de las primeras décadas del siglo XVII. De ahí ya no se tiene más registro, ¿no? En la actualidad se han desarrollado hasta hace 10 años investigaciones, excavaciones arqueológicas, pero hasta ahorita, como señala en un artículo Stefan Siemendorf, este antropólogo alemán que les mencioné anteriormente, solamente se ha excavado el 15% de la totalidad de la posibilidad en que se puedan encontrar los cuerpos, ¿no? Algunos historiadores mencionan que las posibilidades son mínimas de encontrarse, porque bueno, estamos hablando del factor climatológico, es fundamental para la conservación de los cuerpos, y estamos hablando de la altitud de Cusco, el factor, el clima es mucho más diferente que el clima húmedo de Lima, ¿no? Entonces, las posibilidades son pocas, pero uno puede comprender el por qué se trajo los cuerpos acá a Lima, ¿no? Y es justamente por eso, la finalidad de extirpar los cultos, ¿no? Y el culto a las momias incas era un culto importante que se desarrolló hasta 1560, que fue el año en que los cuerpos llegan a Lima, ¿no? Bueno, agradezco mucho, Emanuel, que haya respondido a las preguntas de los compañeros que están presentes precisamente en esta sala, e invito a Juan a que haga el cierre correspondiente de esta inauguración del ciclo de conferencias organizado por el Instituto Superior del Profesorado de Salta número 6005. Bueno, siempre para mí todo un placer poder ser parte de este tipo de conferencias y nutrirme de algo que yo desconocía totalmente, ¿sí? Te comento, Emanuel, en su momento no me interesó el siglo XVI porque no entendía un documento y no me iba a poner a estudiar paleografía, así que algo que lo eludí completamente. Así que muy interesante lo planteado, me gustó mucho toda la solvencia documental que propusiste, en torno a las crónicas, por supuesto, la clasificación, los distintos autores que ya la han trabajado, me parece que eso muestra a las claras el trabajo del historiador, y bueno, también cuánto el historiador necesita muchas veces de los aportes de otros académicos, como en este caso sería el arqueólogo. Y la lingüística, que también para mí es algo complicado de entender todavía así. Te habrás dado cuenta que yo provengo más de una línea más tradicional dentro de lo que es la historia, ¿tá? Pero excelente, excelente el trabajo, sí, excelente lo que has planteado, lo que has propuesto, y yo creo que es muy bueno para que nuestros alumnos puedan conocer entonces cuál es la tarea del historiador. No es una tarea de reproducción de cosas, sino lleva todo este trabajo que supongo en tu caso debe estar llevando por lo menos un buen par de años, ¿bien? Poder plantear esto que has planteado hoy en el lapso de 30 minutos. Eso es algo que, insisto, yo siempre, creo que la mayoría de ustedes han sido mis alumnos, e insisto siempre en reconocer la tarea del historiador, reconocer la tarea del historiador. Esto, vuelvo a insistir, en contrapunto a algunas producciones del ámbito local, en donde el que produce es un médico, un abogado, hasta un psicoanalista, se da el gusto de producir cuestiones que tienen que ver con la historia, y yo eso siempre voy a plantearlo como una crítica, ¿sí? Creo que acá Emanuel es un claro ejemplo de lo que debe hacer el historiador y de lo que debe nutrirse en cuanto a conocimiento y distintos tipos de alternativas que tiene que buscar para poder llegar a construir conocimiento, como en este caso, en torno a esta primera mitad del siglo XVI, en el marco del mundo andino.
Excelente, ¿sí? Bueno, yo quería cerrar un poco, no sé si amerita esto, con un planteo que hizo José Luis Romero allá por el año 2006, cuando en Argentina había ciertos problemas de la historia, interdisciplinaridad a nivel escolar, ¿sí? Él decía, la historia, ¿sí?, tiene como objeto de estudio las cosas que los hombres hicieron en tiempos pretéritos, en tiempos pasados. Y ahí marcaba 3 características en ese planteo que hacía este historiador, que es un referente de la historia en Argentina. Él decía, las cosas que los hombres hacemos en el pasado son altamente complejas. Y miren si no son complejas con los planteos que nos ha hecho Emanuel, ¿no? Las cosas del pasado no son igual al presente, jamás. Son cosas que hicimos los hombres en el pasado. También para pensar y quizás genera algo de debate eso, ¿no? Pero él situaba las cosas del pasado en el pasado y las cosas del presente, muy distintas. Y después una tercera, que me parece que por ahí ya a nivel interno, me gustaría rescatarla, ¿sí? Interno de algunas de la carrera, ¿bien? La historia y las cosas que podemos entender de la historia, así como nos ha planteado Manuel, deben ser para comprender el pasado. Eso también decía Romero, ¿no? Comprender el pasado y no juzgarlo. No juzgarlo. ¿Por qué? Porque quedaron dando vueltas allí algunas palabras, no fueron, ¿sí? Esto de genocidio, de invasión, ¿sí? Son cuestiones a veces que hay que entenderlas en el marco de su contexto. Y en ese sentido, adhiero mucho a lo que dice Romero. Las cosas que los hombres hicimos en el pasado son complejas, no son igual a las del presente y no deben servir para juzgar, sino para comprender ese pasado tan complejo. Que, bueno, acá tenemos una clara muestra con todo lo que planteó Manuel, nos dejó bastante para poder pensar ese siglo XVI, primera mitad del mundo andino. Con esto cierro y gracias, Emanuel, por tus aportes, por compartir tu conocimiento. De eso se trata el conocimiento. No que quede relegado a los distintos institutos donde formamos parte, sino que se pueda comunicar, ¿sí? Que se pueda hacer conocer. Bien, gracias a vos también, Daniel. Vuelvo a agradecerte por el esfuerzo enorme que has hecho y gracias a todos estos alumnos, que son 59, ¿sí? Que se han juntado acá para poder escuchar y para poder tener algunos una primera aproximación a lo que es la construcción del conocimiento histórico. Los espero en la próxima reunión. A ver, hay algunas preguntas acá, no sé si son... No, nada, son como agradecimientos a Emanuel por la conferencia. Dice, fue un placer participar de esta exposición. Excelente profesor Juan. Gracias, Emanuel, muy bueno el aporte. Un gusto participar de esta conferencia. Dice, en realidad son agradecimientos a Emanuel por esta posibilidad, ¿no? De Excelente. Sí, creo que ese es de todos, ¿sí? El sentir de todos. Y de nuevo, sí, todo un placer escuchar este conocimiento en torno a este espacio y a este periodo tan particular, donde yo la verdad que no tenía conocimiento y muchas veces ni quiero aproximarme porque desconozco muchas cosas y bien, mi campo de formación está un poco más adelante, ¿sí? Por el siglo XIX. Excelente, ¿sí? Bueno, yo con esto estoy cerrando. Un abrazo enorme, Manuel. Tendremos oportunidad de encontrarnos en alguna otra oportunidad. Y bueno, un agradecimiento también a todos los alumnos que se han llegado hasta este momento, ¿sí? Para compartir este ciclo de conferencias. No se olviden que es un ciclo de conferencias. Nos estaremos encontrando, creo que con vos, ¿no, Daniel? El próximo lunes a las horas 19 con los reglamentos de agua en el Valle del Lerma. Y después, bueno, obviamente, también agradecer la presencia de Luis Cosio, que también estuvo presente. Él también tiene una conferencia que está prevista de acá a 2 semanas, así que, bueno, también vamos a estar atentos a esa conferencia dada por el profesor Luis Cosio, así que desde ya se le agradece y agradezco a todos los que han participado de esta conferencia inaugural. Y con esto nos estamos despidiendo, Emanuel, hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos, muchas gracias. Chao, chao, nos vemos.